tenemos nuestro honorable invitado, que es Arturo García desde México, con un tema bastante inquietante, particular, y como él decía ahora, prácticamente no ha sido tocado en ninguno de los grupos de Urantia, por lo menos de habla hispana, y es sobre la espiritualidad. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Padre universal, fuente de toda personalidad y origen de todo amor verdadero, hoy me acerco a ti con humildad y reverencia. Reconozco que eres el sustentador de los universos y el Padre cercano de cada alma. Permite que mi corazón te adore no solo con palabras, sino con una actitud sincera de entrega y confianza. Padre celestial, enséñame que la verdadera adoración no consiste en el temor ni en la súplica egoísta, sino en la contemplación amorosa de tu perfección infinita. Que al meditar en tu bondad, tu misericordia y tu justicia, mi espíritu se eleve hacia ti en gratitud profunda y silenciosa comunión. Señor de luz y vida, despierta en mí el espíritu de adoración que has sembrado en lo profundo de mi mente. Que cada pensamiento elevado, cada acto de bondad y cada decisión recta sean una expresión viva de mi amor por ti. Que mi vida entera se convierta en un acto continuo de alabanza consciente. Padre eterno, ayúdame a comprender que adorarte es reconocer tu presencia interior y aceptar tu guía constante. Que al adorarte me transforme, que al contemplarte me purifique y que al confiar en ti fortalezca mi fe para caminar con serenidad en medio de las pruebas del mundo. Amado Padre de todos, recibe mi adoración como un hijo que aprende a conocerte y a amarte cada día más. Que mi alma encuentre gozo en buscarte, paz en sentirte y propósito en servirte. Y que mi mayor deseo sea crecer espiritualmente hasta reflejar, aunque sea en pequeña medida, tu divino amor, Padre Celestial. Muchas gracias, amada familia. Pues sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias a Urantia desde el Amor por esta invitación a exponer este bello tema. Es un tema que a mí me fascinó realmente desarrollar. Es algo que creo que nos va a iluminar y va a enriquecer sobre todo a cada uno de nosotros. Si me lo permiten, pues vamos a empezar porque realmente el tema es muy extenso. Traté de hacer lo que pude para hacerlo lo más prácticamente, ¿cómo les podría decir? Corto, para que ustedes pudieran de cierta manera apreciar este tema de la manera más sencilla, pero realmente es muy complejo y no es tan fácil simplificar, pero deseo que sea de su agrado y bueno, vamos a dar inicio entonces. El día de hoy el tema pues, es prácticamente responder qué es la espiritualidad, pero el tema central es la espiritualidad en realidad. Todos los que estamos aquí reunidos, precisamente estamos aquí porque deseamos saber qué es la espiritualidad. Por medio de esta enseñanza que vamos a obtener el día de hoy, vamos a descubrir el camino a lo espiritual. Y empezamos con la primer cita del libro. La meta de la autorrealización humana debería ser espiritual, no material. Vean qué maravilla de filosofía urantiana. Bueno. Quiero que ustedes, familia, se concentren en esta imagen y reflexionen un poquito sobre lo que pueden apreciar y qué les dice esta imagen. Bueno, yo en esta imagen quise reflejar mi propio sentir personal, donde prácticamente ahora con la tecnología, pues quise yo buscar el significado desde hace muchos años, que es la espiritualidad. Y cuando estuve yo en esa búsqueda, pues lo único que encontré fue pura confusión. Realmente eso es lo que sucedió. Representa cómo me sentí al intentar definir nuestro tema del día de hoy, usando solo las herramientas del mundo. En la red hay millones de datos, pero hay una profunda confusión. Hoy
vamos a apagar esa equivocada luz artificial para encender la luz de la revelación. La experiencia espiritual humana. En la búsqueda del progreso espiritual. Entonces, como les venía diciendo anteriormente, todos los que están aquí reunidos y los que nos puedan ver por diferido, estamos precisamente en esa búsqueda del progreso espiritual. A través de la experiencia espiritual humana es como vamos a lograr eso. Pero, sin embargo, lo primero que debemos de hacer es entender cómo surgió la espiritualidad, de dónde viene la espiritual. Todo eso lo tenemos que saber antes de responder qué es la espiritualidad. La fe del mortal que conoce a Dios puede conseguir el milagro filosófico del reconocimiento del infinito por medio de lo finito. O sea, a medida que nosotros nos acercamos a Dios, vamos a poder conocer el infinito desde lo finito. Vean qué maravilla. Bueno, entonces vamos a ver de dónde surge la espiritualidad. La espiritualidad en realidad siempre ha existido, pero dentro no, de nuestro, perdón, de nuestra historia, pues tiene un comienzo. Y ahorita quiero que ustedes reflexionen cuándo pudo suceder ese comienzo, cuándo nos dimos cuenta de que existía la espiritualidad, digámoslo así, el lazo ancestral. ¿Cuál es el origen de la búsqueda espiritual? ¿Cuándo, cuántos de ustedes creen que haya nacido en las épocas planetarias, bueno, en la época planetaria de nuestro mundo, ese conocimiento de la espiritualidad por parte del ser humano? En mi punto de vista personal, fue incluso mucho antes de la llegada del príncipe planetario, e incluso para mí prácticamente podría decirse que surgió desde que se reconoció a Urantia con Andón y Fonta como los primeros seres humanos con mente inteligente. Desde ahí yo creo que surgió realmente ese término de la espiritualidad, sin darle todavía el término como la palabra espiritualidad. Pero el libro de Urantia nos da una señal de dónde surgió. El culto primitivo del miedo a los fantasmas se convirtió en un poderoso vínculo social, y desde aquel lejano día la humanidad ha luchado, en mayor o menor medida, por alcanzar la espiritualidad. Esto está en el documento 68. Entonces, si ustedes se ponen a reflexionar sobre este párrafo, pues prácticamente estamos llegando a la existencia desde Andoni Font. Bueno, ya que tenemos contestada esta pregunta, ¿desde cuándo surge? Ahora vamos a centrarnos en la definición de espiritualidad. Como les había mencionado al principio, cuando yo estuve en esa búsqueda, pues realmente nunca tuve una satisfacción de todas las respuestas que me dieran los grupos espirituales, congregaciones, sectas, ritos, etcétera, etcétera, religiones, iglesias. Nada realmente me quitó esa duda. Las respuestas que obtenía eran muy confusas y no concretas, entonces realmente nunca llegué a tener una definición clara de eso. Y como a mí me ha pasado, siento que a muchos de nuestros hermanos en el mundo, incluso a nosotros como lectores, nos puede pasar. Ni siquiera comprendemos realmente la definición de espiritualidad. Bueno, una de las respuestas que obtuve fue esta. La espiritualidad es una búsqueda personal de profundo sentido, propósito y conexión con algo superior o trascendental, ya sea a través de la religión, la naturaleza, el arte o la vida interior. Implica armonizar el ser con el pensar, fomentando la paz, el amor, la gratitud, constituyendo una forma de vida que trasciende lo material. Pero aquí viene un conflicto, trasciende lo material. Y ahorita van a comprender por qué hay ese conflicto. Bueno, esta es una de las tantas respuestas y yo quiero que ustedes reflexionen con todas las respuestas que encontré, a ver si alguna de esas llena lo que podría respondernos qué es la espiritualidad o cómo se define la espiritualidad. Bueno, iba a hacer una dinámica separando la presentación y entrando en el internet, pero dije no, porque rompo el ritmo. Entonces decidí poner las láminas que busqué en internet
Y aquí mismo vamos a leer esas respuestas. Por ejemplo, aquí está en Google, ustedes pueden ver que está la pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Casi todos los navegadores ya responden con inteligencia artificial y nos dicen lo siguiente, por ejemplo, en el caso de Géminis, la espiritualidad es la búsqueda personal del sentido, propósito y conexión con algo superior, ya sea la naturaleza, el universo o lo divino. Trasciende el mundo material, implica cultivar la paz interior, valores como el amor y la compasión y una consecuencia profunda, independientemente de religiones o dogmas. Bueno. Esa es una de tantas respuestas. Veamos las que siguen. Si ustedes observan, la barra espaciadora se va a deslizar a otra presentación, precisamente bajando para que vean ustedes las respuestas que nos da. Por ejemplo, aquí, ¿qué es la espiritualidad? En la página de enseñanzas bíblicas y nos dice, la Biblia dice que la espiritualidad es el estilo de vida que se guía por los pensamientos de Dios. Esa es una respuesta. Acá abajo, en una página americana que vamos a ver aquí arribita, ahí está, nuevamente que es la espiritualidad, y nos dice, la espiritualidad consiste en buscar una conexión significativa con algo más grande que uno mismo. Más abajo, la espiritualidad con, implica conectar, que conectemos, perdón, con nuestra esencia más profunda y reflejarla en cada acción y palabra. Más abajo, la espiritualidad es el conocimiento, la aceptación y el cultivo de la dimensión inmaterial del ser humano. Y más abajo, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición de la Iglesia Católica, la espiritualidad es la experiencia de ser, perdón, es la experiencia de ser transformados en el Espíritu de Dios. Más abajo, lo espiritual a menudo se define como aquello que no es material, pero esta definición encuentra problemas cuando se aplica a los seres humanos. Y aquí viene ese problema que vimos al principio, no es material. Y más abajo, la espiritualidad es una dimensión universal propia del ser humano que se ha abordado desde diferentes puntos de vista, filosófico, teológico, etcétera, científico. Entonces, ahora yo les hago la pregunta, de todas estas respuestas que nos dieron los diferentes medios humanos, ¿alguna les satisface como una respuesta de qué es la espiritualidad? ¿O les deja nubes, queda algo como que no encaja, no sé? Bueno, y para todavía buscar una mejor ayuda, pues ahora veamos la respuesta de la Biblia. Aquí, por ejemplo, el libro nos invita a que siempre buscamos la verdad en fuentes humanas o escritas fuera del libro de Urantia. Bueno, aquí yo encontré lo siguiente. En la Biblia se usa el término espiritualidad para describir el deseo intenso que tiene una persona de agradar a Dios y de pensar como Él. La persona espiritual se esfuerza por vivir según las normas de Dios y seguir la guía del Espíritu Santo. Eso está en Romanos y en Efesios. La Biblia a menudo usa contrastes para explicar lo que es la espiritualidad. Por ejemplo, a diferencia de la persona espiritual, la persona no espiritual no acepta las cosas del Espíritu de Dios, es decir, lo que enseña Dios. Esto en Corintios. Las personas carnales, en vez de ser generosas y mantener la paz, son propensas a tener celos y peleas. Nuevamente en Corintios. Quiero aclararles que esta es una definición, pues, de una Biblia católica, digámoslo así, pero sabemos que hay una gran diferencia entre Biblias. Incluso cada Biblia define diferente cada evangelio. Entonces, imagínense, tenemos todavía esa confusión si le queremos agregar algo más. Pero bueno, ahora viene la respuesta que da el libro de Dante. Y esta fue la que realmente, en sentido muy personal, realmente me contestó lo que yo deseaba saber. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo se define la espiritualidad? Y ustedes ya me dirán si es cierto lo que nos dice el libro, si tiene razón lo que nos enseña, y difiere con todo lo que hemos estado leyendo como definición
o que nos responde qué es la espiritualidad. Y vean la respuesta majestuosa que nos da el libro de Urantia. La espiritualidad indica inmediatamente vuestra proximidad a Dios y la medida de vuestra utilidad para vuestros semejantes. La espiritualidad realza la aptitud para descubrir la belleza en las cosas, para reconocer la verdad en los significados y para descubrir la bondad en los valores. El desarrollo espiritual está determinado por la capacidad para llevarlo a cabo y es directamente proporcional a la eliminación de los elementos egoístas del amor. Y vean qué bello. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad indica nuestra cercanía a Dios, nuestra proximidad a Dios. Eso es espiritualidad. Entre más hacemos la voluntad de Dios, más nos acercamos a Él. Mientras más semejantes somos a Él, más nos vamos volviendo espirituales en el sentido de espiritualizar nuestra mente, claro, porque aquí nunca vamos a lograr plenamente la espiritualidad. Eso lo lograremos cuando nos fusionemos con el espíritu. Creo que con esto, y después de haber analizado a profundidad cada respuesta de todas las fuentes que analizamos, creo que con esto queda más que definido y respondido qué es la espiritualidad. Pero no solamente vamos a ver eso, vamos a ver también, como ya vimos cuál es su origen, qué es la espiritualidad, por qué existe la espiritualidad. Me enfoqué mucho a responder muchas preguntas. ¿Por qué es importante la espiritualidad? ¿Cómo puedo desarrollar la espiritualidad? ¿Necesito de la religión para ser espiritual? ¿Creencias cerradas sobre la espiritualidad? ¿Qué no nos hace espirituales? ¿Qué sí nos hace espirituales? ¿Cuál es la finalidad de la espiritualidad? ¿Cómo saber del progreso individual en mi propia espiritualidad? Todo eso vamos a ver en esta presentación. Traté de abarcar todas esas dudas con tal de clarificar todo lo que el libro nos puede iluminar. Bueno, ¿por qué existe la espiritualidad? Aquí la respuesta de la Biblia. La espiritualidad existe porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y quiero que reflexionen esta respuesta, si realmente es por eso que existe la espiritualidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, en Génesis. La verdadera espiritualidad cristiana se basa en la medida en que el creyente nacido de nuevo permita al Espíritu Santo dirigir y controlar su vida. Bueno, esa es la respuesta que nos da la Biblia. Ahora veamos la respuesta que nos da el libro de Urantia. La espiritualidad no es un accidente biológico, sino una necesidad funcional y evolutiva del ser humano por las siguientes razones. El gran problema de la vida religiosa consiste en la tarea de unificar los poderes del alma inherentes a la personalidad mediante el dominio del amor. Y aquí hago un hincapié. Esta es la única cita en el libro de Urantia que menciona los poderes del alma. No hay más. No hay otra cita que mencione los poderes del alma. Pero ahí están esos poderes del alma. Y lo menciona por alguna razón. Y la pregunta, ¿cuáles son esos poderes del alma? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le da sentido entonces a la existencia del espiritual? Bueno, el ser humano es un conjunto de sistemas físicos, mentales y espirituales. La espiritualidad existe porque es el único factor capaz de unificar estos sistemas. Sin ella, el hombre permanece fragmentado. Y aquí hay una fórmula que yo les quiero compartir. Religión más experiencia personal es igual a espiritualidad. ¿Y por qué esta fórmula? A medida que vayamos avanzando, ustedes me dirán razón, me otorgarán, perdón, la razón si esa fórmula es buena, es verdadera o es falsa. Pero es una opinión personal. Pero para mí, religión más experiencia personal es igual a espiritualidad. Y quiero que la tengan en mente porque poco a poco vamos a desmenuzar esa fórmula. Bueno, vamos a ver los poderes del alma. No se los quiero dejar ahí. Bueno, ¿y qué son los poderes del alma? Bueno, pues los poderes del alma
que están obviamente enfocados en la personalidad. Es uno, el poder de la decisión. Recordemos que la personalidad nos otorga el poder del libre albedrío, la lealtad suprema además, porque elegimos a Dios. Eso inicia todo el proceso de la espiritualidad. El poder de la perspicacia espiritual, el discernimiento, el razonamiento, la comprensión de los significados y los valores. Luego, el poder de la fe viviente. ¿Qué es la fe viviente? La fe viviente, nos convertimos en una fe viviente cuando hemos elegido hacer la voluntad suprema de ser semejantes a Dios, hacer la voluntad del Padre, ser perfectos como Dios es perfecto. Ahí es cuando empecemos a ejercer la fe viviente. Y cuatro, el poder de autoinmanencia. Es la unificación precisamente de lo físico, lo mental y lo espiritual a través de la personalidad. Y cinco, el poder de la producción de los frutos del espíritu. A medida que producimos los frutos del espíritu, vamos haciendo todo la unificación de por qué existe la espiritualidad en los mortales, a pesar de que no somos espíritus. Más adelante hablaremos de los frutos del espíritu y a profundidad, además, familia, para que no queden volando. Todo esto unificado por el dominio del amor. Lo que leímos en los dos párrafos de arriba, el negro y el azul, es lo que nos están diciendo abajo. Es exactamente lo mismo, pero yo con la manera de tratar de iluminar un poquito más cómo lograrlo. Bueno, continuemos entonces. Espero que no les esté saturando mucho de información. La meta de la autorrealización humana debería ser espiritual, no material. ¿Y ustedes por qué creen que debería ser espiritual y no material? Pues aquí nos van los reveladores llevando de la mano por qué debemos realmente escoger la meta de la autorrealización hacia lo espiritual. Pero voy a dejar que ustedes mismos lleguen a ese resultado, a ese discernimiento. Las únicas realidades por las que vale la pena luchar son divinas, espirituales y eternas. Vean qué maravilla. Y esta cita que nos indica el libro Durante en el 100, documento 100, lo valida más al final de esta presentación con palabras de Jesús. Ustedes se van a dar cuenta cómo lo enseña también Jesús. ¿Y por qué debemos de luchar por esas cuestiones divinas, espirituales y eternas, los tesoros espirituales? Es el bastión interior lo que nos prepara para la vida después de la muerte en la carne. Ese bastión interior es precisamente el fragmento divino de Dios, el ajustador del pensamiento, es la ciudadela del espíritu junto con el alma. La espiritualidad es el motor del progreso. Todo esto que estamos viendo, familia, es la respuesta a por qué existe la espiritualidad. No hemos acabado. La religión contribuye al progreso de todos, fomentando el progreso de cada individuo. Y el progreso de y el progreso de cada uno aumenta con el logro de todos. Vean qué maravilla. Es de aquí para allá y de allá para acá. El libro nos enseña que es muy importante la asociación, intimar con otros hermanos. Y aquí nos dice por qué. ¿Por qué es importante la espiritualidad? Porque gracias a la religión contribuye al progreso de todos, fomentando el progreso de cada individuo. Y el progreso de cada uno, el progreso de cada individuo, a la vez aumenta con el logro de todos. Vean qué maravilla de cómo conecta todo poco a poco. El crecimiento cósmico espiritual acompaña pues a la acumulación de significados y a la constante elevación de los valores. Algo que ustedes deben de tomar mucho en cuenta es que nos hablan mucho de los significados y los valores, los significados universales y los valores espirituales. Recordemos que a medida que vamos discerniendo esos significados, vamos ampliando los valores y vamos comprendiendo sus valores supremos
esos valores espirituales que son, ojo, acuérdense que esos valores espirituales son verdad, belleza y bondad. Esos son los valores, supremos, los valores espirituales. La manera religiosa de pensar y de actuar contribuye a la economía del crecimiento espiritual. ¿Y ustedes por qué creen que contribuye a la economía del crecimiento espiritual? A medida de que esa persona religiosa, a través de la experiencia personal, a través de la religión del espíritu, va a contribuir al crecimiento espiritual. Es el acercamiento de lo finito con lo infinito, de lo material con lo espiritual. Por eso contribuye al crecimiento. Recordemos que estamos espiritualizando nuestra mente. En última instancia, la espiritualidad existe porque hay una chispa divina dentro de nosotros que busca volver a casa, unificarse con su origen. El verdadero estado espiritual representa la medida en que se ha alcanzado la deidad. Y aquí nos dan otra definición de qué es espiritualidad. A medida que hemos alcanzado la deidad, vamos teniendo un estado cada vez de mayor madurez espiritual, de mayor sabiduría espiritual. Entonces, ¿por qué existe la espiritualidad? En pocas palabras, familia. Porque Dios existe y Dios es espíritu. De ahí nace la espiritualidad. Bueno, continuemos entonces. ¿Por qué la espiritualidad es importante? La respuesta que nos da la Biblia es la siguiente. Dios promete una vida eterna a las personas que son espirituales. Por otra parte, Él premia a los que intentan ser más espirituales como la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender. Esto pues más o menos va acorde a lo que enseña el libro de Durante, pero ahora veamos lo que nos dice el libro de Durante. Es lo único que puede transformar a un individuo mediocre en una personalidad con poder idealista. ¿Y cuál es el ideal más grande del ser humano? Pues llegar a la presencia de Dios y ser semejante a Él. Ese es el ideal supremo de todos nosotros. Por eso nos da poder idealista. La asociación íntima con otras personas religiosas estimula mutuamente el crecimiento espiritual. Eso también lo enseña la Biblia. Entonces son cosas que están acordes a lo que enseña el libro Durante. Además, porque evita que la vida sea una rutina vacía, ennoblece el pesado trabajo común de la vida diaria. A medida que nosotros nos acercamos a Dios, nuestra vida se hace más plena, una vida en plenitud, donde estamos motivados, entusiasmados, impulsados, inspirados por ese fragmento de Dios que vive en nosotros. La felicidad más grande está indisolublemente ensalzada con el progreso espiritual. El crecimiento espiritual produce una alegría duradera, una paz que sobrepasa toda comprensión. Entonces, a medida que nos acercamos a Dios, a esa entidad invisible, pero que podemos sentir a través de la fe viviente, nos va a otorgar una vida en alegría. Yo creo que todos los que estamos aquí ya estamos, es más, viviendo y experimentando esa alegría, esa felicidad y además esa paz interior, porque hemos aprendido a sintonizar, hemos aprendido a armonizar, a sincronizar nuestra mente finita con la mente cósmica, con la mente infinita. Y por último, Jesús describió la profunda seguridad del mortal que conoce a Dios cuando dijo, para un creyente en el reino que conoce a Dios, ¿qué importa si todas las cosas terrenales se derrumban? Las seguridades temporales son vulnerables, pero las certezas espirituales son inquebrantables. Cuando las mareas de la adversidad, el egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y los celos humanos sacuden el alma de los mortales,
podéis tener la seguridad de que existe un bastión interior, la ciudadela del espíritu, que es absolutamente inacatable. Al menos esto es cierto para todo ser humano que ha confiado la custodia de su alma al espíritu interior de Dios eterno. Vean qué maravilla, qué manera de motivarnos con amor, familia. Si estas palabras no nos inspiran a vivir en Dios, pues ¿qué más lo puede hacer? Bueno, continuemos. ¿Cómo puedo desarrollar mi espiritualidad? La respuesta que nos da la Biblia es la siguiente. Aprenda y obedezca lo que Dios dice. Lo que aprenda le ayudará a adorar a Dios con espíritu y con verdad, es decir, dejándose guiar por su Espíritu Santo y actuando según la voluntad de Dios. Ore a Dios y pídale ayuda. Dios le ayudará a tener las cualidades que demuestran las personas espirituales. Él puede darle sabiduría para afrontar los problemas de la vida. Todo esto está en la Biblia, en los Evangelios de Santiago, Galatas y Juan. Como ven, pues va acorde a lo que también nos enseña el libro de Urantia, pero recordemos que más ampliado en el conocimiento del libro. Pase tiempo con personas espirituales. Ellos lo motivarán a ser más espiritual. Eso incluso lo acabamos de leer, familia. ¿Cómo puedo desarrollar mi espiritualidad? Ora conforme al libro de Urantia. 1. Vamos a ver 5 puntos. Vamos a desglosar esos puntos. Primero tenemos la técnica de la consagración. Por medio de la consagración, estamos empezando a desarrollar nuestra espiritualidad. ¿Cómo? Bueno, la dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacerle a Dios. De hecho, una consagración así de la voluntad de la criatura constituye el único obsequio posible de verdadero valor que el hombre puede hacerle al Padre paradisiaco. Entonces, nuestra consagración a hacer la voluntad de Dios, a ser semejantes a Él, de ser perfectos como Él es, de imitarlo, esa consagración es el inicio de ese desarrollo espiritual, pero no acaba. No se trata de un esfuerzo intelectual, sino de una actitud del corazón. La técnica segura para fomentar esta dotación constitutiva del potencial del crecimiento espiritual consiste en mantener una actitud de consagración sincera a los valores supremos. No nomás tenemos que hacer la voluntad del Padre, sino tenemos que consagrarnos a los valores supremos. ¿Cuáles son los valores supremos que les había mencionado? Por la verdad, la belleza y la bondad. También tenemos que consagrarnos en ellos. Eso es lo que unifica todos los valores morales, además. La actitud más sana de la meditación espiritual se ha de encontrar en la adoración reflexiva, en la oración de acción de gracias. Vean qué maravilla. Una actitud sana de meditación espiritual se ha de encontrar en la adoración reflexiva, y en la oración de gracias. Nosotros sabemos que cuando empezamos nuestra meditación, empezamos por sintonizarnos a comulgar con el Padre, a dialogar, donde ofrecemos la gratitud ante todo y pedimos por nuestros hermanos, e inicia el olvido de nosotros mismos para pedir por el bienestar de los demás hermanos. Y una vez que hemos pasado esa etapa, entramos a la etapa de adoración, donde una persona que está en la consagración dentro de la adoración reflexiva hace que el ser que está adorando a esa entidad espiritual se asemeje cada vez más a esa entidad espiritual, o sea, al Padre Universal. Cuando la oración es dictada por el Espíritu, conduce al progreso espiritual cooperativo. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, por eso es cooperativo. Precisamente ese progreso es cooperativo. Yo les hago una pregunta. Si nosotros no tuviéramos ese fragmento de Dios habitando en nosotros,
¿realmente podríamos alcanzar la espiritualidad? Para que vayan reflexionando sobre eso. La adoración es una experiencia transformadora por medio de la cual el finito se acerca gradualmente a la presencia del infinito y finalmente la alcanza. Vean qué maravilla de amor nos invita que cuando nosotros hemos decidido y hemos elegido la decisión suprema de ser semejante a Dios, poco a poco nos estamos acercando desde aquí ya nos empezamos a acercar a Dios, aunque no estamos en su mera presencia, ya tenemos ese acercamiento y vamos a estar agradecidos con paz, con plenitud, con alegría, etcétera, etcétera, cuando lleguemos a concluir el propósito del ser humano ascendente, llegar a la presencia del mismo Padre. Bueno, punto 2. Los hábitos que favorecen el crecimiento. Uno, cultivar la sensibilidad a los valores divinos, o sea, estar cultivando, desarrollando esos valores. Reconocer la vida religiosa de los demás, o sea, ver a Dios en otros, que eso es muy importante. La meditación reflexiva sobre los significados cósmicos. Cuando hacemos dentro de la meditación y estamos en la etapa de adoración, es cuando logramos discernir los significados cósmicos y comprendemos los valores supremos. Entre más significados logremos discernir a través de la perspicacia espiritual del fragmento divino, más podemos apreciar los valores. La solución de los problemas utilizando la adoración, no solo la lógica. O sea, no debemos de depender solamente del pensamiento lógico, objetivo. Compartir vuestra vida espiritual con vuestros semejantes, que ya lo hemos visto. Vivir como si se estuviera en presencia de Dios. Ese es un hábito que tenemos que tener todos los días. Nuestra conexión con Dios debe ser todos los días. El problema de la humanidad es que solamente trata de buscar a Dios cuando solamente tiene problemas o lo necesita por sus problemas espirituales. Jesús nos enseñó que nosotros debemos de acercarnos a Dios incluso en los buenos momentos de felicidad y de alegría, no solamente en los malos momentos. 3. El método de la comprensión, el amor en acción, poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Amar hoy a todos los hombres no es tan importante como aprender a cada día a amar a un ser humano más. Si cada día o cada semana lográis comprender a uno de vuestros compañeros, estáis sin duda espiritualizando realmente vuestra personalidad. Porque, ojo, no solo la mente se tiene que espiritualizar, también nuestra personalidad. Desarrollas tu personalidad cada vez que haces el esfuerzo de entender a otro ser humano. Es un hábito y un ejercicio diario de expansión. Por ejemplo, el libro nos da un ejemplo de cómo podemos comprender a nuestros hermanos. En el documento 100, no recuerdo el párrafo ni el numeral, pero nos dan un ejemplo que imaginemos a un cavernícola de las épocas eh, anteriores a Andoni Fonta, digámoslo así, donde tiene las piernas abiertas, encorvado, un gesto agresivo y tiene un mazo, ¿no? Y en nuestro primer punto, si nada más lo visualizamos así, como que diríamos que es poco amigable, ¿no? Es más, si nos pudiéramos materializar enfrente de él y nos viera, pensaríamos que nos quiere agredir, ¿no? Pero el libro nos pone otra fotografía, digámoslo así, desde otro punto de vista, para poder comprender esa escena. Y ahora amplía la imagen, donde precisamente atrás de este cavernícola hay una mujer y dos niños, uno en brazos y otro agarrado de la madre. Y enfrente de él se encuentra un tigre con dientes de sable. Ahí
realmente cambia nuestra forma de pensar porque no es realmente que nos esté agrediendo, sino que está en posición de defensa para defender a su familia. Si nosotros logramos comprender el trasfondo de eso, podemos comprender a nuestros hermanos. Ese es el ejemplo que nos da para poder comprender esta enseñanza. Punto 4. La movilización de la fe. La única contribución que el hombre puede hacer al crecimiento es la movilización de todos los poderes de su personalidad, su fe viviente. Recordemos que la fe viviente es el deseo supremo de hacer la voluntad del Padre. Tu crecimiento espiritual requiere que pongas todo tu esfuerzo. Recordemos que el Padre nos exige mucho esfuerzo en esa búsqueda del crecimiento y la madurez espiritual. 5. El servicio desinteresado. El desarrollo espiritual depende de la producción continua de los frutos espirituales, ofreciendo a nuestros semejantes la ayuda que habéis recibido de vuestros benefactores espirituales. ¿Qué nos están diciendo en pocas palabras? Que lo que nosotros hemos recibido libre, libre hemos de dar. Lo que nosotros hemos logrado desarrollar, ya sea ampliamente o limitadamente, debemos de compartirlo de corazón, familia. Simplemente la misma luz que nosotros tenemos es la misma que debemos de compartir. El progreso espiritual está basado en el reconocimiento intelectual de nuestra pobreza espiritual, unido a la conciencia personal del hambre de perfección, el deseo de conocer a Dios y de parecerse a Él, la intención sincera de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y tomen nota de esto. El progreso espiritual está basado en el reconocimiento intelectual de nuestra pobreza espiritual. Realmente no sabemos nada sobre la espiritualidad. Y esto es lo que nos está enseñando a saber, por lo menos comprender y saber qué es la espiritualidad. Primero, reconocernos que no somos espirituales y que nunca lo vamos a hacer en esta vida. La única manera de lograr la espiritualidad que deseamos es cuando logremos la fusión a través del espíritu y eso a través de un largo camino en la ascensión. Bueno, ¿necesito una religión para ser una persona espiritual? Veamos la respuesta de la Biblia. El simple hecho de pertenecer a una religión no hace una persona espiritual. Si alguien piensa que si alguien piensa que es religioso, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada. Esto es en Santiago. Aún así, la Biblia enseña que las personas espirituales adoran a Dios de la manera que Él quiere. Y en cierto sentido esto es verdadero. Reconocen que hay un solo espíritu y ese mismo espíritu hace que adoren a Dios con un solo cuerpo, es decir, como un grupo organizado que mantiene la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Bueno, esto es lo que nos dice la Biblia. Ahora veamos lo que nos dice el libro durante. La prueba del verdadero desarrollo espiritual consiste en la manifestación de una personalidad humana motivada por el amor, activada por el servicio desinteresado y dominada por la adoración sincera de los ideales de perfección de la divinidad. Toda esta experiencia constituye la realidad de la religión, en contraste con las simples creencias teológicas. Entonces, como ven, requerimos sí de una religión, pero es la religión de la experiencia personal, la religión del espíritu, no de una congregación teológica, de un grupo de seres humanos en una secta o cualquier cosa parecida. La espiritualidad es una experiencia, no una teología. Los símbolos de la religión socializada no deben ser menospreciados como canales de crecimiento, aunque el lecho del río no sea el río mismo. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que a pesar de que realmente no es la congregación de un
una religión, una iglesia, eh, una secta o cualquier otro tipo de unión de seres humanos, no quiere decir que no tengan ciertas verdades dentro de lo que enseña la espiritualidad. Y aquí nos lo hacen ver con un simbolismo muy bello. Los símbolos de la religión socializada no deben de ser menospreciados como canales de crecimiento, aunque el lecho del río no sea el río mismo. O sea, aunque estemos en las orillas del río, pues eso de cierta manera nos conduce al río. El libro aclara que las instituciones son útiles, pero no son la esencia. Y seguimos con las respuestas. La verdadera religión es una devoción incondicional hacia una realidad que la persona considera que tiene un valor supremo. La religión no es una función específica de la vida, es más bien una manera de vivir. Y ojo con esto, esa religión que nosotros vivimos a través de la experiencia personal es una manera de vivir. Recuerden que Jesús nos indica y los reveladores nos dicen que no es tanto lo que enseñó Jesús lo que debemos de aprender, sino de cómo vivió cuando estuvo en este mundo. Y así nosotros, no es que vivamos la vida de Jesús, pero sino en medida de nuestra madurez terrenal, nuestra madurez espiritual, vamos a tratar de vivir una vida de acercamiento a Dios. Estas condiciones temporales, el entorno social, no impiden el progreso espiritual interior de un alma dedicada a hacer la voluntad del Padre. Y ojo con eso, nuestra vida normal no nos impide el crecimiento espiritual, al contrario, forma parte del crecimiento espiritual. La religión y la espiritualidad es una experiencia personal. No se trata de pertenecer a un grupo, sino de una experiencia viva. El progreso espiritual es interior y personal. Toda esa experiencia es personal, familia. Es interior y es de nuestro yo interno. La devoción es un profundo sentimiento de amor, veneración y fervor religioso hacia lo sagrado y lo espiritual. Entonces, para responder la pregunta, ¿necesitamos de una religión? No una religión como la vemos dentro de la teología o como están manifestadas las asociaciones de grupos de personas, pero sí necesitamos de una religión que es de la experiencia viva, la religión del espíritu, la religión de la experiencia personal. En ese sentido, sí necesitamos de esa religión, no una constitución, una institución. No necesitas una religión institucional ya hecha, pero sí una experiencia religiosa personal. Religión más experiencia personal igual a espiritualidad. Ya que hemos llegado a esta etapa de la presentación familiar, quiero que ustedes reflexionen si lo que hemos visto hasta ahorita es precisamente esto. Religión más experiencia personal es igual a espiritualidad. Si aún no les queda claro, pues continuemos con lo que sigue. La religión no se puede dar, recibir, prestar, aprender o perder. Es una experiencia personal que crece en proporción a la búsqueda creciente de los valores finales. O sea, nosotros decidimos buscar esos valores finales, pero es una decisión a final de cuentas y es personal. La religión es el reclutamiento de la totalidad del yo para el servicio leal de amar a Dios y servir a los hombres. Cuando nosotros hemos elegido la decisión suprema de hacer la voluntad del Padre, también hemos elegido al mismo tiempo la decisión suprema de servir a los hombres y amar a nuestros semejantes. La verdadera religión es un amor viviente, una vida de servicio consagrada a nuestros semejantes también, no solo a Dios.
Concederle a cada niño la oportunidad de desarrollar su propia experiencia religiosa. No le impongáis una experiencia adulta ya hecha. Esta es una advertencia que nos hacen los reveladores. Yo, cuando logré discernir sobre toda esta parte, me di cuenta que el desarrollo espiritual de mis hijas, de mis propias hijas con las que estoy viviendo, no le puedo yo imponer el crecimiento que yo tengo a lo que ellos apenas van a empezar a conocer y a desarrollar. Si yo trato de imponer, imagínense, el mismo libro, lo único que voy a hacer es que lo aborrezca. Tenemos que darle su espacio a todos los niños del mundo y que ellos, a medida de que ven nuestro propio ejemplo, es como podemos darles ese crecimiento espiritual, pero por nuestro ejemplo, como ven nuestra manera de vivir. Si nosotros imponemos, simplemente no van a, es más, no van a querer ni siquiera conocer a Dios. Bueno, creencias cerradas sobre la espiritualidad. Una persona puede desarrollar su espiritualidad privándose de las cosas que le gustan o lastimándose a sí misma. No. ¿Cuántas personas en el mundo hacen esto buscando la espiritualidad familiar? Vean qué error tan terrible. ¿Cualquier contacto con el mundo de los espíritus puede hacer que una persona sea más espiritual? No, realmente no. Porque recordemos que el contacto más íntimo lo tenemos con Dios, con el fragmento de Dios. Eso es lo que realmente hace que nos volvamos más espirituales. No el contacto realmente estrecho con los eh, seres intermedios o con los ángeles, con los siete ayudantes de la mente. Ellos son de ayuda espiritual. Ellos más bien están buscando nuestro bienestar espiritual. Pero el contacto íntimo es con el Padre Universal, que es con el que realmente podemos dialogar. Y si logramos hablar en su idioma, el idioma espiritual, que es el idioma del amor, entonces, entonces, sí estamos creciendo espiritualmente, estamos desarrollando nuestro crecimiento espiritual. ¿Todos los seres vivos son espirituales por naturaleza? No. ¿Cuántas personas creen, como ya nos ha enseñado el libro Durantia, que los animalitos no tienen el potencial de la supervivencia eterna? O sea, no son espirituales. La naturaleza misma, los árboles, etcétera, etcétera. Muchas personas místicas o que practican el espiritismo o otras formas de ocultismo creen que los hace seres espirituales. ¿No? ¿Qué es lo que nos hace espirituales? El acercamiento a Dios. Eso sí, pero esto no. Bueno, ¿qué es lo que no nos hace espirituales ahora referente al libro de Urantia? El libro de Urantia nos dice lo siguiente. Ampliación del vocabulario no quiere decir desarrollo del carácter. O sea, el hecho de que conozcamos es más intelectualmente y dominemos el contenido del libro de Urantia no desarrolla el carácter ni el crecimiento espiritual. Si no lo ponemos en práctica, no sirve de nada. Y lo mismo pasa con los otros dogmas. La espiritualidad está en contraste con las simples creencias teológicas. Una cosa son las creencias teológicas y otra realmente la verdadera espiritualidad. Por eso está en contraste, están separadas totalmente. El misticismo puede convertirse en una técnica para eludir la realidad. El estado de conciencia visionaria semejante al trance no debería cultivarse en ninguna circunstancia como experiencia religiosa. O sea, tampoco eso nos hace espirituales. La religión no es una técnica para conseguir una paz mental estática y feliz. Es un impulso destinado a organizar el alma para un servicio dinámico. Bueno, pues esa es la gran diferencia entre la Biblia y el libro. ¿Qué sí nos inicia a la espiritualidad conforme al libro de Urantia? El crecimiento espiritual es, en primer lugar, un despertar a las necesidades. Luego, un discernimiento de los significados
y finalmente un descubrimiento de los valores. Y ahí voy a hacer una pausa nuevamente. Nos están mencionando significados y valores y el despertar de esas necesidades no materiales. Se refiere a necesidades espirituales. Entonces voy de nuevo. El crecimiento espiritual es, en primer lugar, un despertar a las necesidades, como dice al principio, crecimiento espiritual, espirituales. Luego un discernimiento de los significados. A medida que vamos comprendiendo los significados cósmicos, los significados universales, vamos a empezar a descubrir los valores. Y finalmente un descubrimiento de los valores. La prueba del verdadero desarrollo espiritual consiste en la manifestación de una personalidad humana motivada por el amor, activada por el servicio desinteresado y dominada por la adoración sincera. El desarrollo espiritual es directamente proporcional a la eliminación de los elementos egoístas del amor. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero nuevamente lo pongo aquí porque es muy importante. No ego. Jesús amaba tanto a los hombres porque les atribuía un alto valor. ¿Y ustedes por qué creen que les atribuía ese alto valor? Muchos de ustedes yo creo que ya lo saben, pero vamos a dejar que nuestros demás hermanos logren llegar a ese punto. Si tan solo pudieras conocer a vuestros semejantes, terminarías por enamoraros de ellos. Vean qué maravilla. Recordemos que Jesús nos enseñó que para poder ganar amigos, tenemos que interesarnos por las necesidades de nuestros semejantes. Tenemos que conocerlos para poder enamorarnos de ellos. Y en medida que amamos a nuestros semejantes, aprendemos a amarnos a nosotros. ¿Cuál es la finalidad de la espiritualidad? El verdadero estado espiritual representa la medida en que se ha alcanzado la deidad, la armonización con el ajustador. Conseguir la finalidad de la espiritualidad equivale a alcanzar el máximo de realidad, el máximo de semejanza con Dios. Esa es la finalidad de la espiritualidad, alcanzar la semejanza con Dios. Un estado duradero está basado en la cultura, dominado por los ideales y motivado por el servicio. La finalidad de la educación debería consistir en adquirir habilidad, buscar la sabiduría, desarrollar la individualidad y alcanzar los valores espirituales. Todo eso es en un estado duradero. La religión crea para la mente humana una conciencia espiritualizada, de la realidad divina. Esa religión que es la religión de la experiencia personal, cuando empezamos y deseamos y anhelamos semejarnos a Dios, empezamos a espiritualizar la conciencia, empezamos a espiritualizar nuestra mente y en esa medida empezamos a conocer la realidad divina. Solamente así podemos hacerlo. La espiritualidad no es algo que fabricamos, es la respuesta a una presencia real. Y aquí viene precisamente la pregunta que les hice yo anteriormente. Si no tuviéramos esa presencia de Dios en nosotros, si no tuviéramos incluso la presencia del Espíritu de la verdad, si no tuviéramos los ayudantes de la mente por parte de la ministra divina y la ayuda espiritual que además nos aporta todo para que nosotros podamos lograr el propósito de llegar a ser semejantes a Dios, ese ideal, realmente sabríamos o reconoceríamos, o es más, pensaríamos si existe la espiritualidad. Pues yo creo que no. Es la única manera que nosotros podemos hacernos consciente gracias a todas esas
ayudas espirituales. Perdónenme, me sobra aquí. Ahí está. La religión es una experiencia humana de lo que es en realidad espiritual. El ajustador del pensamiento es el canal cósmico que conduce a este flujo de la vida espiritual. Vean lo importante que es que Dios vive en nosotros. Vean la herencia divina y el valor que tenemos y el privilegio que nosotros tenemos hoy en día, que nos otorgan, sin habernoslo ganado, un ajustador del pensamiento. Porque sabemos que antes de que Jesús trascendiera de este mundo, solamente las personas que estaban en esa búsqueda espiritual podían ganarse un ajustador del pensamiento, porque no todos se los ganaban. Ahora esa ayuda que nos otorgan universalmente, ya sea que nos lo merezcamos o no, nos ayuda a tener ese contacto cada vez más allegado con lo espiritual. Bueno, ahora vamos a ver los temas del espíritu, los frutos del espíritu. La espiritualidad se valida por los resultados de los frutos espirituales. Y vamos a ver 3 niveles de frutos espirituales. En este caso estamos empezando con los frutos de la divinidad. A medida que esta comprensión de que la deidad es amor encuentra su expresión espiritual en la vida de los mortales que conocen a Dios, se producen los frutos de la divinidad. Y esos frutos de la divinidad son la paz intelectual, el progreso social, la satisfacción moral, la alegría espiritual y la sabiduría cósmica. Ojo, estos son los frutos de la divinidad. Ahora los frutos del espíritu. Los frutos del espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Y ojo, ¿por qué nos están enseñando estos frutos? Porque son los frutos que debemos de poner en práctica y desarrollar a través de la experiencia y de hábitos buenos. Y continúan esos frutos. Los frutos del Espíritu en la vida diaria. Los frutos del Espíritu Divino producidos en la vida de los mortales nacidos del Espíritu y que conocen a Dios son servicio amoroso y consagración desinteresada, lealtad valiente y equidad sincera, honradez iluminada y esperanza impedecedera, confianza fiel y ministerio misericordioso, bondad inagotable, tolerancia indulgente y paz duradera. Aquí están todos los espíritus, los frutos del espíritu que nos habla el libro Durantia en diferentes niveles. La espiritualidad se siente, descubre la verdad y la belleza. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. La espiritual, la espiritualidad realza la aptitud para descubrir la belleza en las cosas. Vean la maravilla. La espiritualidad realza la aptitud para descubrir la belleza. En esa medida que nosotros vamos madurando espiritualmente, descubrimos la verdad y la belleza. Y no solamente eso, también la bondad. Aquellos seres acreditados que han sido incapaces de alcanzar por alguna razón este nivel de dominio de la inteligencia y de la dotación de la espiritualidad que les daría derecho a tener unos guardianes personales, no pueden ir así directamente e inmediatamente a los mundos de mansiones. Les agregué esta parte porque creo que es importante y nos puede motivar a seguir buscando esa madurez espiritual y, ¿por qué no, una sabiduría espiritual? Recordemos que esos hermanitos que no han llegado al tercer nivel psíquico o a ese tercer nivel cósmico de logro espiritual, no se les otorgan guardianes personales y por lo tanto tampoco van a ser personalizados en la resurrección al tercer día,
van a tener que esperar una dispensación milenaria o eh, una resurrección dispensacional para ser resucitados. Pero nosotros, por ejemplo, si estamos ya trascendiendo esos niveles cósmicos desde el séptimo, sexto, cuarto, quinto y hemos llegado ya al tercero, podemos decir que al tercer día vamos a resucitar en esos mundos de estancia. Entonces, eso que nos sirva para motivarnos a buscar la espiritualidad en cada uno de nosotros. ¿Cómo saber el progreso espiritual del individuo? El progreso está determinado estrictamente por la espiritualidad del individuo. A medida que nos acercamos a Dios, a medida que nos acercamos a Dios, vamos a poder ver ese progreso espiritual. Ustedes mismos van a ser capaces de determinar su propio crecimiento y progreso espiritual. En medida que pongan en práctica lo que hemos aprendido como lectores y estudiantes del libro de Urantia, sabremos en qué medida estamos creciendo y progresando. Iniciamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Los niveles de la realidad espiritual se reconocen por su contenido espiritual y la espiritualidad en el tiempo y en el espacio se miden inversamente a su sensibilidad a la gravedad lineal. ¿Por qué el título de esta diapositiva? Iniciamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El libro nos enseña que nuestro inicio es en este mundo, que realmente este mundo que actualmente es nuestra casa no es nuestra morada en la eternidad. Y esta cita nos está diciendo que en los niveles de realidad espiritual se reconocen por su contenido espiritual. Esas realidades, o sea, nos acercamos más a esa realidad espiritual a medida que vamos ascendiendo. Y la espiritualidad en el tiempo y en el espacio se miden inversamente a su sensibilidad a la gravedad lineal. Cuando vivimos plenamente en lo material, la fuerza de gravedad nos atrae a este mundo. Pero a medida que nosotros vamos espiritualizando nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra personalidad, hacemos que la gravedad espiritual del Hijo Eterno nos atraiga más y que la gravedad lineal ya no ofrezca oposición a esa atracción espiritual. En pocas palabras, ser espiritual es volverse ligero. Si todavía nos pesa mucho el rencor, el orgullo o el apego, perdón, a las cosas, es porque estamos muy sujetos a la gravedad lineal. Pero conforme crecemos en espíritu, esa gravedad pierde fuerza sobre nosotros y empezamos a ser atraídos por el amor del Padre. Vean qué maravilla. Cómo contrarrestamos la gravedad lineal con la gravedad espiritual del Espíritu, del Hijo Eterno, perdón, que es el que ejerce la gravedad espiritual. La adoración es la contemplación de lo espiritual. Vean qué maravilla, familia. Nosotros cuando estamos en nuestra técnica, en la meditación, entrando ya en la adoración, ustedes ya se han de haber dado cuenta que estamos contemplando cómo Dios vive en nosotros. Por eso, solamente en el estado de adoración podemos contemplar lo espiritual. Fuera de la adoración no es posible. La adoración es la vara que mide el grado en que el alma se ha desprendido del universo material y se ha adherido de manera simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación. Esa es otra manera de decir lo que anteriormente yo les comenté con mis propias palabras. Ningún ser humano será espiritualizado en contra de su voluntad por un monitor divino. Aquellos hermanos que tristemente elijan no creer en Dios, que no alcanzan a discernir a Dios o que simplemente niegan a Dios, ese monitor respeta su libre decisión. E incluso vean
el alto valor que el Padre nos otorga a respetar e incluso esa decisión que incluso nos va a costar nuestra existencia en la eternidad si aquellos hermanos no encuentran a Dios. Y bueno, aquí ya vamos a llegar al final de nuestra presentación con unas enseñanzas de nuestro amado Padre Jesús y dice así: el hombre no podía amar altruísticamente y espiritualmente si no viviera en su mente un amante divino. Vean qué maravilla. El hombre no podría amar altruística y espiritualmente si no viviera en su mente un amante divino. ¿Quién es ese amante? Pues el fragmento de Dios. Fíjense lo que hace ese chispa divina, ese monitor de misterio en nosotros. Simplemente no podríamos amar a nuestros hermanos altruísticamente y mucho menos espiritualmente. Los mortales en todas las etapas de la espiritualidad y en todos los mundos pueden encontrar en la vida personal de Jesús lo que fortalece e inspira para su progreso desde los niveles espirituales bajos a los más altos valores divinos, desde el comienzo hasta el fin de toda la experiencia personal religiosa. La experiencia personal religiosa espiritual. Y aquí viene la fórmula familiar. La experiencia personal religiosa espiritual. Cita del libro de Urantia, documento 196. Resuelve eficazmente la mayoría de las dificultades mortales. Es un clarificador eficaz, un evaluador y ajustador de todos los problemas humanos. A medida que vivimos esa experiencia personal religiosa espiritual, vean lo que hace por nosotros. Es un clasificador eficaz, un evaluador y ajustador de todos los problemas humanos. Gracias a esa ayuda espiritual, muchos de nuestros problemas, incluso materiales, mentales o espirituales, los podemos resolver gracias a ese acercamiento a Dios. La libertad espiritual, esa libertad que Jesús siempre enseñó. He venido al mundo para proclamar la libertad espiritual con el fin de que los mortales puedan tener la facultad de vivir una vida individual original y libre ante Dios. Vean el reconocimiento y el alto valor que nos da el mismo Padre a nosotros. Es la unidad espiritual. ¿Y qué es la unidad espiritual? Recordemos que no buscamos uniformidad de pensamientos, sino unidad espiritual. Pues es la unificación de la mente finita con la mente infinita. Cuando nuestra mente empieza a pensar, a analizar, a razonar, a discernir los significados y valores que ejerce la mente cósmica y que nosotros sintonizamos, ajustamos, sincronizamos y ponemos en práctica la unificación. Esta mente se vuelve una unificada con la mente infinita. Empezamos a pensar como Dios piensa. Es la unidad espiritual y eso es lo que podéis experimentar en alegría de vuestra dedicación unida a hacer de todo corazón la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vean qué maravilla, qué filosofía, qué poesía tan bella. No creáis que he venido a traer la paz, sino más bien una lucha del alma. Es en verdad que después de pagar el precio de la dedicación a la voluntad del Padre, experimentaremos una gran paz, a condición de que la continuemos caminando en los senderos espirituales de la vida consagrada. Aquellos de nosotros que hemos logrado sintonizar y hacer la voluntad del Padre en nuestra vida, en nuestra predicación con el ejemplo de vida de cómo Jesús, cómo nuestros hermanos que están buscando esa unión de lo finito con lo infinito en su vida diaria, lograremos esa paz, pero no nomás en este mundo, sino en los que siguen. Y es un esfuerzo todo el tiempo de seguir haciendo lo mismo,
no nomás aquí, en los siguientes mundos, en las siguientes moradas, e incluso después de haber estado en la presencia de Dios. Jesús no oraba jamás porque fuera un deber religioso hacerlo. Para él, la oración era una expresión sincera de actitud espiritual. Vean qué maravilla, familia. Dentro de nuestra oración podemos tener esa misma sensación, esa misma experiencia de expresión sincera de actitud espiritual. Si los reveladores y Jesús lo enseñó, es porque nosotros lo podemos hacer, lo podemos lograr. Ese perfeccionamiento humano que es la manera que yo he encontrado de exponer cómo es que Jesús logró ese perfeccionamiento en la vida humana. Perdón, me asalté. Que las discusiones sobre la humanidad o la divinidad de Cristo no oculten la verdad salvadora de que Jesús de Nazaret fue un hombre religioso que, por la fe, llegó a conocer y hacer la voluntad de Dios. Fue el hombre más verdaderamente religioso, espiritual, que jamás haya vivido en Urantia. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de alguien que se materializó para hacernos ver lo que no podemos ver en el plano material, es Jesús. Y si queremos asemejarnos a alguien, digamos, es que no sé cómo ser como el Padre Universal. Bueno, si no sabes qué es ser semejante a Dios Padre, pues trata de ser semejante a su Hijo Creador, lo que Jesús ejemplificó en su vida. Todo eso. Ese es el principio, eso es una manera de iniciar. Y a medida que vamos ejerciendo esa vida cercana a Jesús, podremos entonces ejercer una vida cercana a Dios. La teología puede fijar, formular, definir y dogmatizar la fe, pero en la vida humana de Jesús, la fe era personal, viviente, original, espontánea y puramente espiritual. No era capaz de arrancar a Jesús del anclaje, perdón, nada era capaz de arrancar a Jesús del anclaje espiritual de esta fe ferviente, sublime e intrépida. E incluso en presencia de una derrota aparente o en medio de la decepción y de una desesperación amenazante, se mantenía sereno en la presencia divina, libre de temores y plenamente consciente de ser espiritualmente invisible. Y retomo nuevamente porque me trabé, discúlpeme familia. Nada era capaz de arrancar a Jesús del anclaje espiritual. Y ojo con esto, anclaje espiritual, de esta fe ferviente, sublime e intrépida. Incluso en la presencia de una derrota aparente o en medio de la decepción o de una desesperación amenazante, se mantenía sereno en la presencia divina, libre de temores y plenamente consciente de ser espiritualmente invisible. Este es un mensaje también para nosotros, familia. Si nosotros nos aferramos a ese anclaje espiritual que vive en nosotros, espiritualmente vamos a ser invencibles también. No por nosotros, sino por el ser espiritual que vive en nosotros. Y con esto, familia, pues terminamos esta presentación con este pensamiento que les comparto, que el acercamiento a Papá Dios te eleve sucesivamente de este mundo a unas alturas crecientes de madurez espiritual, sabiduría espiritual e iluminación cósmica. Arturo García. Que la espiritualidad de Jesús de Nazaret nos sirva de ejemplo para alcanzar la presencia del Padre Universal. Gracias por acompañarme, amada familia. Gracias por darme la oportunidad de exponer este maravilloso tema que realmente para mí es
una carrera de años de estudio, familia. No crean que es algo que desarrollé ahorita. Son muchos años que me tomó desarrollar el tema y hasta ahorita lo pude materializar, pero espero que haya podido aclarar muchas dudas. Gracias, familia. Gracias. Bueno, Arturo, a ti mil y mil gracias por traernos este tema que realmente no se había tocado y que tú tuviste la amabilidad de estrenar aquí en esta familia Urantia desde el amor. Espero que le llegue a muchas, muchas personas. A mí personalmente, y habla Ángela María, me encantó. Me dio muchas respuestas a interrogantes que yo tenía. ¿Sí? Y de pronto también errores que creía que eran espiritualidad y los estaba cometiendo muy asegurada en que estaba siendo espiritual. Tenemos varias manitos levantadas. Lo digo desde ahora, solo tenemos 20 minutos para responder preguntas o para que hablen. Entonces, por favor, seamos breves para que todos tengamos la oportunidad. Mil y mil gracias. Y empezamos con Ramón Humberto, que es el primero que alzó la manito. Ramón Humberto, adelante. Muy buenas, maravillosas y bendecidas noches tengan todos los que están presentes desde las distintas latitudes de nuestro mundo en referencia al tiempo y al espacio. Hermano Arturo, felicitaciones, primero y principal. Segundo, me surge una pregunta. La vida de Jesús de Nazaret es tan excepcional que él desde temprana edad fue un educador y reivindicador por los derechos de las mujeres, a tal punto que trató de enseñar a educar a sus hermanas. A tal punto que Ruth fue una de sus seguidoras al final. Entonces, él siempre buscó de una u otra manera ser un maestro tanto para sus familiares como para toda la humanidad. Entonces, yo en mi particular no veo de nada malo que los seres humanos busquemos la manera de evangelizar de una u otra manera y si podemos llegar a hacerlo como Juan o como Pedro o como alguno de sus apóstoles, pienso yo que no estaría mal. ¿Qué me opina usted sobre eso? Gracias, hermano Ramón. No, definitivamente concuerdo contigo. De hecho, creo que es parte de los que nos hemos comprometido a hacer ese servicio, porque es un compromiso personal, la decisión es personal de tratar de llevar este evangelio y lo pueden hacer tanto nuestras amadas hermanas como nuestros hermanos hombres por igual. Recordemos que el libro de Urantia nos enseña, y es más, Jesús lo explicó, que este evangelio de la buena nueva del Padre no va a ser ministrado realmente por líderes espirituales, padres, sacerdotes, etcétera, etcétera. Puede ser llevado por cualquier persona que esté sintonizado con el Espíritu de Dios. Y en este caso le da un alto valor a las mujeres porque hoy sabemos, gracias a este conocimiento divino, que tuvo un cuerpo evangélico de mujeres, unas discípulas mujeres, unas seguidoras mujeres que ayudaron tanto al grupo de hombres como al grupo de mujeres, tanto en unidad como por separado. Entonces, aquí no hay de que el hombre es mejor que la mujer y la mujer es mejor que el hombre, no. Sabemos que el Padre no hace distinción incluso entre seres materiales e incluso en seres espirituales. Entonces, en esa medida, todos trabajamos por la misma unidad, el mismo propósito, el mismo ideal. Gracias. Esther, Muy interesante, Arturo. Muchísimas gracias. Se nota que es un trabajo, pero de muchísimo tiempo, como lo expresaste, y caramba, de verdad me quito el sombrero. Mira, Arturo, yo siempre he tenido como una, no sé, una cosquillita, como dicen en mi tierra, respecto al tema de toda esta información, cómo nosotros la aterrizamos y cómo la bajamos de aquí a acá. Acá me estoy tocando el corazón, porque para vivirla, yo pienso que, y como creo que en una parte de la Biblia se dice que hay que hacer la palabra, hay que hacer la carne para poderla vivir. Muy bonito todo, o sea, digamos que, y como dicen por ahí, el papel aguanta todo. Yo alguna vez le escuché
fue a Dyer, uno de mis primeros mentores cuando empecé en todo este tema de la espiritualidad, precisamente, pero no es una frase que sea de él. Él la expresó y dice, que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Y así yo la interpreto. Cuando ya conocí Urantia, eh, yo y que Urantia nos enseña que el Padre nos otorga la personalidad, que para mí es un don, que es como la esencia, eso que me hace a mí única e irrepetible en todo el universo. Esa esencia, esa me la entrega el Padre. Y también me entrega el Espíritu para inmortalizarme, digámoslo así, para regresarme a Él a través de esa fusión de mi personalidad con mi espíritu. Para mí, yo lo asocio como que es un jueguito, ¿no? El Padre se inventó el jueguito y él está jugando a ser yo. Y, y bueno, y como una característica de la personalidad me entrega el libre albedrío. Y entonces ese libre albedrío yo lo asumo como que, ve, yo voy a tomar decisiones y esas decisiones pues están enmarcadas en unas leyes que el Padre ha puesto y en esos valores de verdad, belleza y bondad. Entonces yo, como ya conozco esto, yo las decisiones las paso por ese filtro. Esto es bello, esto es bueno y es verdadero. Y si eso me genera a mí esa paz de la que habla ahí, pues entonces yo digo, sí, pues de pronto esta es la voluntad del Padre y actúo. Pero en el día a día, y las otras personas que de pronto no están en estas condiciones o que no tienen este conocimiento o que el día a día nos consume, que además en esta bolsa de nuestra experiencia material hay más cosas asociadas. Hola, hola. Creo que se Se, quedó, se congeló. se Sí. congeló. Todo el tema cultural y de Mm. familia, etcétera. Eh, y eso también nos marca ese comportamiento, nos marca de pronto a tomar esta línea de la espiritualidad. Entonces, Arturo, con toda esa investigación que tú hiciste y con todo esto, aterrizando, porque es muy bonito, o sea, todo, la vida de Jesús es espectacular, él mismo dijo que fuéramos, que él era el camino, etcétera, y que él era el modelo, y bueno, pero aterricemos eso, ¿y cómo lo aterrizarías tú en el día a día cuando de pronto tienes una situación complicada y que tienes que tomar decisiones y que lo pasas por el filtro, pero que no estás seguro si sí o si no y si es la voluntad del Padre? ¿Cómo sacas tú esa espiritualidad en el día a día para poder decir después, al final del día, en la noche cuando te vas a acostar y hacer la autoevaluación, oh, aquí resalté un fruto del espíritu, ¿cierto? Porque es que cuando nos toca Sí. tomar decisiones que es así, cómo le hacemos? Ya Entonces, de comprendí acuerdo tu con toda esa punto. investigación y con todo lo que presentaste, Claro. cuéntanos. Mira, la respuesta es muy sencilla, Esther. Bueno, para mí ya lo es obviamente, por la madurez que he estado tratando de ejercer. Eh, es una experiencia. Para empezar, es una experiencia, es algo que tienes que vivir. Pero creo que el secreto de todo, al final de cuentas, el secreto de todo es asemejarse a Dios. Dios, como dijiste, es bueno, bello y verdadero. Si yo voy a tratar de ser esos tres valores supremos, esos tres valores tengo que estar conforme a ellos. En la vida diaria nos cuesta trabajo aceptar muchas cosas porque no ejercemos esos tres valores. Es más, no los comprendemos, por eso nos cuesta tanto trabajo. ¿Por qué debemos de empezar desde abajo? Porque los valores son supremos y son últimos, son absolutos, etcétera, etcétera. Nosotros debemos empezar con los valores morales, que son la unificación de esos tres a final de cuentas. Y debemos de empezar a trabajar con esos valores. Cuando dominemos los valores morales positivos, vamos a poder aprender a ejercer esos valores espirituales y ponerlos en práctica. El, el sentido de poder comprender las cosas es en medida de que te asemejas a Dios, pero para eso también requieres la experiencia del conocimiento.
y la experiencia de vivir el conocimiento y ponerlo en práctica. Es algo que no vas a desarrollar de la noche a la mañana. Es un crecimiento continuo para poder comprender todo eso. Nosotros vamos a caer muchas veces, Esther, y eso nos va a desmotivar. Pero en medida que te acercas a Dios y dices, Padre, sígueme guiando, sígueme estimulando, sígueme acercando, vas a poder comprender cuál fue tu error, aprender de él y usar una nueva técnica para poder ejercer un resultado mejor. Rodán de Alejandría decía que el éxito se vive diario, todos los días. Hoy, si tuve un problema y no lo supe resolver, incluso es un éxito, porque me enseñó a cómo no hacerlo. Y al día siguiente empiezas desde cero con otra nueva técnica y otra nueva, y hasta que le llegas a resolver el problema. La vida está hecha para que nosotros aprendamos a través de las malas experiencias, y así es, las vicisitudes, los problemas diarios, poder volvernos cada vez seres humanos mejores. Y eso es lo que va a hacer que tú te acerques a esa respuesta. Pero hay que ponerlo en práctica un día a la vez. No hay una respuesta así porque pues, ya nos hubieran resuelto ese problema los seres celestiales de la noche a la mañana. Esa respuesta, con la guía que yo te di, lo que yo te di es una guía. Hay que estudiarla, hay que desmenuzarla, hay que discernirla y ponerla en práctica. Y así vas a poder encontrarle sentido a muchas cosas. Yo te quisiera ampliar mucho todo esto, pero no hay tiempo. Pero si gustas, me gustaría platicar esto más a fondo contigo para darte una respuesta más personal. ¿Te parece? Gracias, gracias, Arturo, gracias. Gracias, Arturo, gracias, Esther. Sinceramente me va a tocar volver a ver la grabación de todo lo que expusiste porque es de una profundidad y se nota la investigación en grado extremo. De verdad que me va a tocar desglosarlo poco a poco y por fin he encontrado a alguien que me va a aclarar o me va a sacar si yo estoy en un error. Me gustaría que me ayudaras en ese sentido. Porque yo he creído que hay niveles de espiritualidad. Por ejemplo, la persona que se mete a una cueva a aguantar hambre y hacer ayuno y cree que ahí es donde va a encontrar la espiritualidad. Otras se van a un garaje donde una iglesia de cualquier tipo y creen que ahí van a encontrar la espiritualidad. Entonces, yo estoy convencido que en la medida en que todas esas personas están haciendo algo bueno y están creciendo a nivel personal, no importa la disciplina que estén realizando, pues ese es un nivel de espiritualidad y es comprensible y respetable. ¿Tú crees que sí esa apreciación que yo hago es valedera o tengo que reevaluar ese nivel, que sí existen o no existen niveles de espiritualidad? Gracias. Mira, te lo voy a exponer con mi propio sentir personal espiritual de lo que yo he logrado discernir. Lo único que nos hace, de cierta manera, acercarnos a lo espiritual es vivir en Dios. Si no está dentro de ese concepto, esa experiencia personal, no nos hace espirituales. Porque ¿de dónde viene espiritualidad? Dios, que es espíritu, desde ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, me meto a una caverna, como tú decías, a llevar ayuno, pero si ahí no me estoy acercando a Dios, realmente no sé ni siquiera ni lo conozco, porque incluso hay gente que dice que no es necesario creer en un Dios para ser espirituales. Pues creo que desde ahí ya rompe el esquema porque Dios es espíritu y fuera de él no hay más que eso, ¿no? Entonces, yo creo que en esa medida yo te puedo responder lo que tú me acabas de preguntar. Tenemos que estar en la búsqueda de Dios para, de cierta manera, tener esa cercanía con lo espiritual. Queremos espiritualizar nuestra mente, queremos espiritualizar nuestra conciencia, queremos espiritualizar nuestra personalidad, pero ojo, no somos espirituales aún. Lo que nos convierte en seres espirituales realmente es cuando alcanzamos la fusión con el espíritu, además. Eso quiere decir que ni siquiera en los niveles morontiales de la existencia somos espirituales, ¿no? Somos morontiales. Realmente alcanzaremos la espiritualidad cuando lleguemos a fusionarnos con el fragmento divino de Dios.
solamente Arturo, hay. Arturo, pero desde aquí lo podemos lograr. Hay Ah, seres no, humanos que sí, lo están logrando. Entonces, es correcto lo que están diciendo. sí, Tenemos hasta Salvington 570 experiencias de vida para lograrlo, claro, hasta ahí. sí. El que no lo logró en ese periodo, pues no logró ser espíritu, Sí, pero sí, lo sí. podemos lograr desde acá, si nos Sí, proponemos lograrlo. así es. El ejemplo del libro nos dice que Noé y Elías alcanzaron la espiritualidad fusionándose con el espíritu aquí mismo. Correcto. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese nivel de Uf, madurez espiritual para lograrlo? O sea, yo trabajar. estoy en busca de eso, pero dudo mucho que, bueno, no dudo, quiero, anhelo, pero la verdad es que no lo sé si lo voy a lograr. Esa es la verdad. Pero gracias Isabel, gracias Jotemos. Espero que te haya podido aportar. Gracias, Gracias, Jotemo. Arturo, muy amable. A ti. Un gran abrazo para todas y todos. Bueno, mire, como siempre, Arturo, los temas tuyos son de alto detalle y de verdad que felicitaciones en español, congratulations en inglés, como le digo yo a veces. Definitivamente Jesús dijo que había un método sencillo para ver hasta qué punto teníamos ciertos niveles de espiritualidad. Y él dice, el método es cuánto amor tienes por el prójimo, cuánto amas a tu prójimo. Y entonces, en ese sentido, definitivamente tiene que ver con el servicio. O sea, si uno ama al prójimo, uno realmente trata de tener una actividad no solamente para beneficio de uno, sino también para el beneficio del prójimo y hacerlo con el aliño de la fe. Todo lo que se haga con fe, anhelando que eso que se está haciendo se haga para beneficiar al prójimo y al yo, definitivamente es un servicio, desde el más pequeño, mediano, hasta el más grande servicio. Es muy importante estar claro eso. No olvidemos que por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Aquí iniciamos la espiritualidad. Por supuesto, ahora tenemos espiritualidad. Lo que ocurre es que cuando no funcionamos alcanzamos la vida eterna. O sea, hay seguridad de la vida eterna. Pero aquí seguimos hacia ese nivel y ese es el objetivo. Entonces, muy rápidamente, Angelita, tú dijiste algo, Arturo, muy interesante que dice, nos iniciamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y eso está muy clarísimo, de manera muy detallada, un pedacito muy pequeño del párrafo. No voy a leer todo el párrafo en el documento 180 de la sección 3, eh, párrafo 1, página 1946, cuando Jesús dice, un pedazo de párrafo solamente, el central, dice, no os deprimáis cuando aún los creyentes de corazón débiles se vuelvan contra vosotros y se alíen con los enemigos del reino. Si el mundo os odia, debes recordar que me odió a mí antes de odiaros a vosotros. Y viene lo que mencionó Arturo. Si fueras de este mundo, entonces amaría el mundo a los suyos, pero porque no lo sois, el mundo se niega a amaros. Vosotros sois en este mundo, pero vuestra vida no debe ser mundana. Os he elegido en el mundo para representar el espíritu de otro mundo, aún en este mundo en el cual vosotros habéis sido elegidos. Eso. Felicitaciones nuevamente y bueno, que Dios les siga colmando de bendiciones. Antes de darte Marcelino, antes de darle la palabra, gracias. Antes de darle la palabra a Octavio, Carlos, tú habías alzado la manito. Carlos Gil, ¿quieres hablar? Muchas gracias, Angelita. Un abrazo, Angelita, para ti. Un abrazo para Arturo. Gracias, Arturo, conectados. Y retomando en alguna medida las palabras de Marcelino, una invitación a una escuela de formación poderosísima, a una escuela prácticamente hasta de formación, de iluminación, de entendimiento, y es la escuela del servicio militante. Servicio militante significa ofrecer nuestra vida día a día al servicio a nuestros hermanos. Yo confío en que cada uno de nosotros tiene la prerrogativa de entregar su vida al Padre y que sea Él quien nos lleve a la mejor posición donde nosotros podemos vivir el servicio militante. En mis últimos 5 años, de la mano de Isabelita, nos decidimos a vivir una vida de servicio militante con una comunidad semirural y es increíble lo que se aprende en una comunidad en la que se vive, con la que se vive en el día a día el servicio militante. Solamente lo que quería decir, una invitación, porque tal como dice Marcelino, es un camino impresionante para abrir nuestro entendimiento, para abrir nuestro corazón, para abrir nuestra alma
a experiencias que jamás podríamos imaginar, sino hasta que lo vivimos. Cierro. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Arturo, un gran abrazo. Los mil Muchas gracias. gracias. De verdad que yo sí trato de imaginarme ese aprendizaje que ustedes tienen, tan grande, rodeado de tantas almas, diferentes almas citadinas. Debe ser lindo ese aprendizaje. Isabelita, ¿tú puedes abreviar lo que nos ibas a decir o es muy largo mi corazón? Sí, eh, es importante, pero no es largo. Ya lo han tocado. Por ejemplo, de que no somos de este mundo, es correcto. Lo que somos es nuestra personalidad, aunque en este momento no está totalmente actualizada. En la medida que la logramos actualizar, es que va creciendo nuestro desarrollo espiritual. Se van manifestando los frutos del espíritu en el alma. Una cosa que es muy importante es que nosotros recibimos 24 horas al día el amor divino del Padre, la misericordia infinita del Hijo y la bondad eterna del Espíritu Infinito. Y esas tres energías se manifiestan en nosotros como amor, misericordia y ministerio o servicio amante a nuestros hermanos. Finalmente, a Esthercita le quería decir que primero tienes que sacar todas las dudas para que pueda entrar en ti la verdad, la belleza y la bondad y vivir en comunión con Dios 24 horas al día, que es la vida más maravillosa que podemos vivir todos nosotros. Gracias por darme la oportunidad de cerrar. No tan bella, Isabel, ni más faltaba. Bueno, yo nada más quiero recordar que la conciencia de alcanzar la espiritualidad es un proceso gradual, no es un proceso expedito. Realmente es algo así como lo que le pasó a Jesús, porque Jesús gradualmente él supo de su divinidad. Fue un proceso que lentamente él se dio cuenta. Por eso es que a nosotros como mortales de esta esfera nos cuesta tanto trabajo alcanzar la espiritualidad, porque es algo difícil y que se tiene que ir como creando poco a poco, ¿sí? Y tal vez se manifieste como cuando él se bautizó, que se dio cuenta de su divinidad. A nosotros nos vamos a dar cuenta de nuestra espiritualidad cuando hagamos el compromiso de hacer la voluntad de Dios y haber nacido del Espíritu. Pienso yo que hasta ese momento es como de alguna manera ya no lo soltamos, ¿no? Permanecemos siendo seres espirituales. Después de habernos hecho plenamente autoconscientes de nuestra naturaleza como mortales ascendentes, en este caso, cuando Jesús se hizo autoconsciente de su naturaleza divina y de su existencia prehumana, nosotros nos podemos dar cuenta de que tenemos un potencial, ¿sí?, de vida eterna, ¿sí?, y de las prerrogativas universales que tenemos también, pero claro, es a través de permanecer espirituales. ¿Sí? Y eso es lo que yo quería comentar, porque no es algo fácil y debemos estar conscientes de eso. Por eso el mundo está como está, porque la mayoría de las personas están totalmente equivocadas, aunque decía el hermanito JJ, ¿no? Hay diferentes modos de alcanzar o tratar de alcanzar la espiritualidad, pero no es el camino correcto, por eso hay tanta falla, ¿no? Entonces es algo que hay que tener presente para cuando hay oportunidad de tratar de explicarle a los demás cómo es el proceso para alcanzar la espiritualidad. Y yo tenía una pregunta, hermanito, cuando usted habló de los poderes del alma, ¿esto es algo que usted dedujo o están en el libro? Porque me llamó la atención. Están en la misma cita que relaciona la personalidad con los poderes del alma. Y esos ¿Pero están poderes en el libro? no en la cita misma que presenté, ahí viene, ahí viene. Sí, lo sé, pero ¿esos poderes del alma están en el libro o usted los presentó así? No, yo los presenté porque son parte de la personalidad. Ah, ok, pero sí me parecen interesantes. Pues Sí, muchas gracias. Y A gustan ti, solo. Octavio, gracias. Algo rápido. Es muy difícil para nosotros como No, urbantianos servir a un solo amo. Por eso es que tenemos ese reto. Porque tenemos una vida material, pero debemos tratar de ser una vida espiritual. Gracias. a ti, Octavio, gracias. Arturo, haz tu cierre.
No, pues antes todo, familia, pues agradezco al Padre la oportunidad de darme la dicha de presentar esta conferencia, esta plática, esta tertulia sobre un tema muy profundo que realmente espero que sea de mucha iluminación, enriquecedor para todos ustedes. La oportunidad de nuestra familia eh, de Urantia desde el Amor, a Angelita que nos hace el honor y para mí es todo un honor también estar aquí presentando y compartiendo con ustedes este mensaje tan maravilloso de la revelación que nos incita pues cada vez a tener mayor crecimiento espiritual. Realmente agradecido, sobre todo con todos ustedes, todos los que se tomaron el tiempo de venir, ese granito de tiempo que dedicaron al estar presente acompañándome, les los agradezco de todo corazón, que el Padre me los siga cuidando y bendiciendo de aquí a la eternidad, hoy y siempre, por ser mi familia, porque todos somos familia a final de cuentas, y esto que hemos aprendido hay que compartirlo, familia. Esa es mi invitación. Así como yo he recibido mucho de ustedes, porque también he recibido mucho de ustedes, cada parte de ustedes que han aportado algo a mi crecimiento, también lo comparto con todos nuestros hermanos de allá afuera que no tienen este conocimiento. Sigamos en ese proceso de compartir los frutos del Espíritu, la semillita, etcétera, etcétera. Gracias, Ángela. Gracias a a todo el equipo de Urantia desde el Amor por esta invitación y para mí es un honor y un privilegio estar aquí. Gracias. Que Dios Gracias, me los Arturo. bendiga. Gracias. Gracias. En nombre de toda la familia Urantia, desde el amor que todos estamos acá, en nombre de todos queremos agradecerte el que nos hayas prestado este lindo servicio. Y a todos los que estuvieron, gracias por su presencia, gracias por dedicarnos este tiempo y gracias por oír a cada uno de nuestros ponentes. Feliz noche. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima reunión.